amaste y llamaste desde antes del mundo crear. Y en tu gracia nos has regalado el poder responder. Así que aquí estoy. ¿Qué tal, chicos? Me da mucho gusto poder estar con ustedes en la clase del día de hoy. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas y porque nos permite poder conectarnos el día de hoy. Antes de iniciar la clase me gustaría que iniciáramos con una oración, así que en el lugar en el que están les ruego que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y me acompañen en la oración. Dios bendito, te damos muchas gracias en esta hora por este día de vida que tú nos permites tener. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros en todo momento. Gracias por lo que nos permites aprender. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos has dado salud. Gracias, Señor, por todos estos privilegios que tú nos das y que a veces nosotros no podemos apreciar. Te ruego que nos ayudes, Señor, para que podamos ser ejemplo en todo momento. Que prepares de nuestros corazones para la lección que vamos a tener el día de hoy y que nos ayudes, Señor, a que esto sea de edificación en todo momento. Te doy muchas gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia que muchas personas pueden tener un concepto al revés de lo que realmente es grandeza. Algo que nosotros podemos ver es que muchas personas lo que hacen es tener una cierta expresión de grandeza de alguien a través de cuánto dinero tiene y a través de cuánto poder también tiene. Nosotros a lo largo de la historia hemos tenido una idea al revés de lo que es tener grandeza. Nosotros hemos visto a lo largo de todo esto, como para poner ciertos ejemplos, a algunos deportistas o algunos actores, podemos definir que una persona tiene mucha grandeza porque tiene poder o porque tiene dinero. Nosotros solamente nos enfocamos en esto. La persona puede ser muy popular porque tiene mucho dinero, porque es buena en tal deporte, pero no sabes si en el fondo esta persona es egoísta o soberbia. Lo único que se toma en cuenta es cuando una persona le está yendo bien, se está yendo para arriba por sus bienes y por su riqueza y por el poder que puede tener. Ahora, lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de Lucas 22, que va a ser el pasaje del día de hoy, es ver cómo Jesús nos muestra el verdadero significado de lo que es tener grandeza. A lo largo de todo este pasaje vamos a ver nosotros, primero, cómo Judas está planeando poder entregar a Jesús. Luego de esto vamos a ver cómo Jesús y sus discípulos tienen una cena en un aposento alto y después Jesús dice que no iba a volver a beber vino hasta que su reino viniera. Pero también les pone un ejemplo muy importante a sus discípulos, que quien fuera el más importante de ellos tenía que ser servidor de todos. Nosotros, tomando el ejemplo de Jesús, vamos a ver lo que es ser un verdadero servidor y ver realmente si nosotros somos personas que están sirviendo o somos todo lo opuesto a esto. Que incluso el ser una persona que tenga grandeza no es ser soberbio, sino ser humilde. Esto lo vamos a empezar a ver en los 3 puntos del día de hoy. Vamos al punto número 1. El punto número 1 se llama Sigue el ejemplo de Jesús. El versículo que van a tener que leer para este primer punto está apareciéndoles por aquí. Lo terminan de leer igual para que entren en contexto. No voy a hablar mucho acerca del pasaje, pero sí les voy a poner ejemplos para que lo lean. Es muy importante que lean el pasaje antes de ver el video. De igual manera, si lo pueden pausar, está bien. Ahora, nosotros debemos ver que Jesús fue el mejor ejemplo de grandeza. Nosotros vemos el ejemplo de vida que llevó Jesús en toda su vida terrenal. Vimos que Él siempre estuvo dispuesto a servir a aquellos a los que le seguían. De hecho, fue lo que Él dijo, que eso era lo principal dentro de su ministerio, que Él vino a servir, no a ser servido. Ahora, nosotros vemos que esto se empieza a dar a partir del momento que estaban celebrando la Pascua. Jesús fue obediente y fue sirviente incluso hasta en la última semana que tuvo de vida. Y fue ahí cuando puso esto. En su última semana se estaba celebrando la Pascua. Ahora, cuando esto pasa, nosotros vemos que Jesús dice 2 cosas que
han tenido un debate de cierto modo a lo largo de la historia. Y es que las formas en las que Jesús hablaba a veces muchos no las podían entender. Cuando Jesús toma el pan y lo parte, dice que ese era su cuerpo. Nosotros vemos que incluso dentro de la Iglesia Católica lo toman como que fue algo real, que realmente lo que les dan ahí es el verdadero cuerpo de Jesús. Que ellos piensan que hubo algo místico que pudo haber ocurrido durante esa cena y que ahora todo lo que parten celebrando la Pascua es el verdadero cuerpo de Jesús. Y lo que hacen los cristianos, por así decirlo, es que ellos sí lo tomaron de forma metafórica y lo hacen solamente para tener ese recordatorio de lo que hizo Jesús. Ahora, para entrar un poco más a fondo a esto, la Pascua se celebraba desde que el pueblo fue sacado de Egipto. Fue cuando se pintaron los dinteles que iba a pasar el ángel de la muerte por Egipto para tomar la vida de cada uno de los primogénitos que estuvieran viviendo ahí. La excepción con el pueblo de Dios iba a ser siempre y cuando pintaran los dinteles de sangre de cordero para que no muriera ningún primogénito que estuviera dentro de esa casa donde hayan pintado con sangre. Nosotros vemos que ellos lo tomaban como recordatorio por todo lo que había pasado. De hecho, les van a ir apareciendo a lo largo del video unos versículos. Estos léanlos para entrar igual más en contexto histórico, por así decir. Podemos ver a lo largo de esto que Jesús lo hizo durante la cena de Pascua para renovar el pacto. Jesús decía que el pacto iba a ser nuevo ahora. De hecho, cuando empieza a entregar el pan y el vino, dice que este era el nuevo pacto. No quiere decir que el pacto anterior lo hayan cancelado, pero de cierto modo se estaba renovando con la muerte de Jesús. Ahora, cada que se celebrara esto, no íbamos nosotros a regresar a recordar al pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, sino recordar lo que Jesús hizo por nosotros ahora. Fue por eso que también se hizo al momento de que se celebró la Pascua en ese entonces. Ahora, tomando el ejemplo de Jesús, ahora cuando dice lo de la sangre, él también había dicho que ese vino era su sangre. Y lo que pasa más adelante es que también en la Iglesia Católica pensaron que era sangre de Jesús lo que bebían, cuando también nosotros lo hacemos de forma metafórica. Y esto solamente para ponerlos un poco más en contexto de qué es lo que estaba pasando en ese entonces y por qué es que también se celebra el día de hoy. Nosotros hacemos todo esto para recordar a Jesús. Nosotros vemos que a lo largo de su ministerio Jesús fue el mejor ejemplo que pudo haber de grandeza. Jesús fue servidor incluso de nosotros antes de que nosotros naciéramos, porque Él se entregó por nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz, dio todo ahí, humillándose y también haciéndolo, sirviéndonos a nosotros que no éramos merecedores de esto. Pero también poniéndoles este ejemplo de humildad, podemos ver que incluso sus discípulos no tenían tan claro este ejemplo de humildad. Un momento en el que quizás ellos también no tuvieron el ejemplo de humildad que tuvo Jesús. Pero si vamos más adelante en el capítulo podemos ver que Jesús habla de que iba a haber un traidor y que estaba sentado en la mesa junto con ellos. Lo que nosotros vemos es que en ese momento, pónganse a imaginar cómo pudo haber estado tensa la situación en ese momento, viéndose los discípulos unos a otros, pensando quién sería capaz de poder hacer tal cosa, a pesar de que todos tenían cualidades a lo mejor en el momento para poder hacerlo, pero todos viéndose como extraños y viendo el ejemplo de Jesús en ese momento. En ese entonces empezaron a lo mejor a pensar quién sería aquel que lo entregaría. Y bueno, nosotros vemos el ejemplo claro que era Judas el que iba a ser el traidor. Judas ya tenía antecedentes anteriormente. Judas no tenía un corazón tan dispuesto a querer ser un servidor. Judas era más un traicionero, era una persona que pensaba en sí mismo, en sus propios deseos, en sus propios intereses, a pesar de que había estado con Jesús. ¿Esto por qué se los pongo? Bueno, versículos anteriores, Judas ya tomaba el dinero de lo que era el tesoro de Jesús. Judas robaba dinero de ahí y Juan incluso le dijo diablo, porque Judas ya traía todo esto. Y Jesús hace una advertencia que
pobre de aquel que entregara al Hijo del Hombre, porque iba a ser de mucha angustia para esa persona. Bueno, todo eso es lo que vemos a lo largo de esto. Y vemos que Judas, a final de cuentas, fue esa persona que cumplió su rol con todos estos antecedentes que ya tenía. El punto número 2 se llama evita las expectativas del mundo. Ahora, lo que nosotros empezamos a ver es que más adelante, después de lo que había pasado en la cena, en ese momento es que los discípulos empiezan a tener un debate por quién de ellos iba a tener el mejor lugar, quién iba a tener el lugar de honor al lado de Jesús cuando viniera a su reino, ya que Jesús les había dicho que Él los había invitado a su mesa cuando Él regresara. Pero si comparamos el ejemplo de grandeza que incluso se pone hoy en día, es que para que una persona fuera grande debería tener dinero, fama, poder. Entonces, si nosotros ponemos esas expectativas, ninguno de ellos cumpliría con el requisito. Pero también Jesús les quiere poner cierto ejemplo. Nosotros podemos ver anteriormente que los gobernantes o ciertas personas que tenían que cuidar a las personas eran todo lo contrario a lo que era ser una persona con grandeza. Ellos lo que hacían era usar a sus mismas personas para sus propios beneficios. Incluso si ellos querían, podían matar a alguien por simple diversión. Pero nosotros vemos que Jesús, dentro de su grandeza, se sacrificó por nosotros, entregó su vida y todo fue hasta el final por nosotros. Si nosotros vemos más adelante, en este pasaje que les está apareciendo aquí, lo tienen que leer, es que Jesús da una muestra de lo que es verdadero servicio. Jesús toma una palangana y una toalla y le empieza a lavar los pies a sus discípulos, y ellos en ese momento pensaron que ellos debían ser los que debían lavarle los pies a Jesús, cuando vemos que esto era un ejemplo de que Él estaba demostrando que había venido para servir. Si vemos más adelante, Jesús utiliza el verbo diaconeo, que esta palabra significa servir, y esto lo podemos usar hoy en día como un ejemplo de un camarero que está en un restaurante. Jesús hizo una pregunta y Jesús preguntó que quién era más importante, si una persona que estaba sentada en un banquete y le estaban sirviendo o aquel que servía. Jesús quería que sus discípulos vieran que ese ejemplo de grandeza se tomaba cuando servían, incluso en momentos en los que tuvieran que humillarse, pero que estuvieran sirviendo. Para Jesús es más importante aquel que sirve que aquel que es servido. Y el punto número 3 se llama participa del reino de Dios. Ahora, nosotros vamos a ver que Jesús les dice a sus discípulos que Él los había invitado a su cena cuando viniera el reino de Dios. Para ponerlo así, de esta manera, Jesús hizo dos promesas. Jesús dijo claramente en el pasaje pasado que Él no iba a volver a beber el vino hasta que su reino viniera. Y la segunda es que pondría a sus discípulos sobre tronos para que gobernaran junto con Él. Ahora, si lo ponemos de esta manera, Jesús ya había dicho que el reino de Dios ya se había acercado. Y aquí va a aparecer una lista de versículos para que las lean y entiendan más este contexto. Jesús ya les había dicho que el reino de Dios ya se había aparecido, que ya se había manifestado, que ya estaba entre ellos, pero también los discípulos preguntaban que cuándo sería ese día. También hay muchas referencias en Apocalipsis, en Lucas y Juan, que también les van a estar apareciendo por aquí para que les lean. Y tengan en cuenta siempre que cada vez que nosotros estamos sirviendo y que estamos reflejando a Dios, nos estamos haciendo partícipes. Su palabra dice que si nosotros estamos muertos con Él, también viviremos. Esto quiere decir que también nosotros, al momento de que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pero que también estamos siendo fieles a lo que Él nos dejó, nos estamos haciendo partícipes con Él para poder celebrar en todo esto. Vienen en Apocalipsis, les van a aparecer un poco más de versículos sobre Apocalipsis, donde dice que nosotros vamos a ser partícipes. Imagínense ese enorme privilegio de poder ser partícipes en la mesa de Jesús, estando ese día con Él. Eso es una de las recompensas que se nos prometen en la Biblia
cuando Jesús venga, y será parte de esa recompensa cuando sea la boda de Jesús con su iglesia. Nosotros estando presentes en ese momento con Jesús en su mesa. Qué enorme privilegio vamos a tener. Y el segundo que nos da es que vamos a tener una ocupación. No solamente vamos a estar en el cielo y ya. Vamos a estar con Jesús, pero también vamos a tener trabajo que hacer. Incluso en el cielo se va a trabajar. Pero veámoslo de esta manera. Vamos a tener ciertas responsabilidades. No les puedo decir qué responsabilidades vamos a tener, pero vamos a tener responsabilidades incluso dentro. Una gran diferencia que va a haber estando dentro del reino de Dios es que no vamos a llevar una vida en la que nosotros estemos siendo tentados o estemos viviendo en pruebas. Eso ya no va a estar. Imagínense un mundo sin sufrimiento, sin dolor, donde no hay traiciones, donde no hay mentiras, donde no hay ofensas. Un mundo solamente donde estamos con Jesús, donde estamos viviendo con Él y también donde estamos haciendo trabajos que son para Él. Eso es muy glorioso. Al final de cuentas, estas dos promesas que tenemos son cosas que van a aparecer y que vamos a tener, en la que vamos a estar nosotros estando con Jesús en ese día. Yo les animo, chicos, a que lean los pasajes que les están apareciendo, porque estos les dan un contexto mayor de lo que les estoy explicando. No les estoy dando todo con detalle por lo que vienen los pasajes, pero tienen que leer los pasajes para que entren en detalle con lo que yo les estoy diciendo. Y bueno, vamos a pasar a los puntos bíblicos que encontramos a lo largo de la lección del día de hoy. El punto número 1 que nosotros encontramos en esta lección es que el mundo tiene un concepto totalmente diferente de lo que es la grandeza. El punto número 2 es que el mundo lo que valora realmente es el dinero, el poder y la fama, pero Jesús valora el servicio. El punto número 3 trata sobre que la cena del Señor relata la historia de la humanidad, pero también el servicio a Jesús cuando Él se entregó voluntariamente para morir por nuestros pecados. El punto número 4 es que las personas de este mundo desean reconocimiento, fama y poder, pero lo que Jesús realmente nos está pidiendo a nosotros es que seamos personas que sirvan y que seamos humildes. Y bueno, chicos, hasta aquí la lección del día de hoy. Yo de verdad espero que les haya ayudado, que hayan entendido el significado de lo que es grandeza y que esto lo puedan aplicar diariamente hacia sus vidas. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Realmente me es un privilegio poder estarles sirviendo a ustedes a través de estas clases y espero que esto sea de bendición para sus vidas. Así que para terminar la clase vamos a cerrar con una oración, así que les pido que me acompañen ahí en donde están. Bendito Dios, te doy muchas gracias en esta hora por la lección del día de hoy. Te doy muchas gracias por lo que nos enseñas, Señor, y por lo que hablas a nuestras vidas cada que abrimos tu palabra. Bendito Señor, te ruego que por favor nos ayudes a entender siempre lo que tú nos estás mandando, que nos ayudes a tener una visión que siempre está apuntando hacia el reino y no a lo efímero y pasajero de este mundo. Te ruego que nos ayudes para que nosotros seamos servidores de tu reino en todo momento y que te podamos glorificar en todo momento con lo que hagamos, Señor, sabiendo que algún día te veremos cara a cara, que ese día será glorioso, Padre bendito, y de esos privilegios que podemos tener cuando podamos estar junto a ti. Señor, sabemos que esto solamente es dado por gracia, no por nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, para poder ser verdaderos embajadores del reino aquí en la tierra. Te doy muchas gracias, mi Señor. Te ruego que seas con la vida de cada uno de los jóvenes que están presentes en esta clase. Ayúdalos, te ruego que seas con ellos, con sus familias, y que les ayudes en esta etapa que ellos estén pasando, mi Dios. Te doy gracias, mi Padre bendito, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.